Oye tú, quien está mirando esto ahora, ¿tienes más de 18 años? ¿Y te consideras suertudo? ¿Tan afortunado para que nunca se te haya escapado un robot metido a palo en una caja de algún FNAF? Pues entonces te recomiendo OneXBet, una página de apuestas en internet donde puedes jugar por saber quién será el ganador en deportes que van desde el clásico fútbol hasta eSports, que creo que se adecuan más a mi público de videojugadores. Es sencilla de utilizar, además de muy fácil de acceder desde tu navegador en una PC o descargando la app para móviles. Si te interesa, te invito a que te registres usando el link que dejaré en la descripción y en el comentario fijado de este video. Siendo que así también apoyas al canal, que en agradecimiento, como un regalo especial, puedes utilizar mi código promocional GOOFGOL, que te dará un bono completamente gratuito para que puedas iniciar sin necesidad de gastar y probar si te gusta el funcionamiento de la misma. Solo te recuerdo que verifiques si en tu país está permitida, aunque ya de inicio puedo afirmar que así es en la mayoría de Latinoamérica, como también que la utilices responsablemente. Dicho eso, muchas gracias a OneXBet por la oportunidad y fin del espacio publicitario. It's Funky Punky, it's Funky Punky. It's Funky Punky, it's Funky Punky. Advertencia. Este video es una teoría narrada en primera persona acompañada de un diálogo extenso. Todos los elementos presentes aquí pertenecen a la saga de One Night at Flumpty's y sus derivados. Aunque su creador haya declarado en diferentes ocasiones que dentro de estos juegos no es relevante la trama o trasfondo que relacione los eventos en la misma, eso no le ha impedido idealizar conceptos junto a situaciones que le sustentan, además de declaraciones totalmente verídicas a lo largo de diferentes secciones de preguntas y respuestas, dándonos suficiente material para armar este video, que se ejecuta siguiendo aquellos sucesos completamente canónicos junto a otros deducidos por pequeñas pistas para llenar ciertos agujeros en el guión, a partir de mi perspectiva personal. Si tienes tu propia versión de lo acontecido, te invito a que lo compartas en los comentarios. Otros creadores de contenido han participado dándole su voz a diversos personajes que se presentarán durante este video. Agradecería si los apoyases en sus respectivas redes que se hallan en la descripción. Finalmente, si eres fan de la gran franquicia de Five Nights at Freddy's como yo y esperas fervientemente cada uno de los juegos de la Fazbear Fanverse, te invito a que te suscribas, porque este canal cubrirá cada una de esas obras en este tipo de videos, con cada vez más calidad. ¿Ya oído eso? Disfruta de este video. Antes del nacimiento de las estrellas que nos unen como un sistema, los espirales infinitos denominados galaxias, incluso del mismo espacio y tiempo en la forma del universo que conocemos, solo existía una cosa. Cuando toda la creación termine en un exterminio de proporciones dimensionales incapaces de ser comprendidas por la limitada mente humana, solo seguirá existiendo una cosa, no porque haya estado antes que nada, ni tampoco porque perdure cuando se haya ido todo, pues es infinito, experimentando su presencia no en una línea recta, sino en cada punto que encuentre interesante de aquella susodicha realidad que le rodea. Una forma perfecta, hermosa, divina como también poderosa, cruel e indiferente, que no tiene límites ni reglas al momento de liquidar o dar luz a la vida, con tal de encontrar un repulsivo placer carnal como la diversión, por un instante que no significaba nada a su percepción. Un dios del caos, un heraldo de la destrucción, yo, un huevo. Disculpen, a veces me pongo muy sentimental con algunos de mis monólogos externos. Pero sí, este ser todopoderoso soy yo, su buen amigo Flumpty Dumpty. Algo así como una caricatura o idea en su universo. Hasta que decida salirme de esas páginas cuando deje de interesarme el mío. Que no creo posible conociendo lo super hiper mega ultra extra divertido que es. Tanto que hasta ustedes tienen ganas de conocerlo. Petición que les conferiré explicándole los últimos 14 sextillones de años que me acuerdo ahora de cómo se desarrolló un detalle.
Al menos que en lugar de eso quisieran que les cuente mi historia favorita. La misma donde conocí a mi mejor amigo del mundo mundano mundial, que fue resultado de un viaje por todos los lugares imaginables encontrando a mi elenco de inferiores favorito, conjunto a causar un apocalipsis de 24 horas con 78 metros, 9 gramos de cilantro. Inspirado por un juego que me conmovió bastante, seguro conocido como Five Nights at Freddy's. Solo que 5 es un número muy largo. ¿Quién demonios superaría las 3 letras? ¡Un desquiciado! Así que lo adapté para que, en su lugar, aunque no lo fuesen, sea el cuento de One Night at Flumpty's. Es hora de comenzar, que se te está acabando el tiempo. Era un día como cualquier otro, ubicado dentro de mi propia dimensión, en la cual yo me hallaba en búsqueda del material inerte más sabroso que se ha dibujado en Adobe, la Magdalena, cuando de repente me encontré con una oportunidad única. ¡Oh, chico! Mi nombre es Flumpty Dumpty. ¡Oh, mira! Hay un par de personas en estos hoyos. Ya sé lo que tengo que hacer. Siempre he querido hacer esto. Sin embargo, por algún motivo extraño, empezó a sonar muy chistoso abajo. Era como un bombero en reversa, ¿saben? Pip, pip, pip. ¡Oh! Me alegro de haber decidido ser duro hoy. Pero ahora necesito encontrar el sentido y la dirección de las Magdalenas. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡A encontrar esas Magdalenas! Pero ya dirigiéndome hacia mi destino, me encontré con un viejo conocido. ¡Vamos ya por ese camino! No, al menos que yo te detenga. ¡Oh, mierda! Como siempre tan entusiasta, tuve que pasar del viejo Kevin Jr., que por cierto tiene una historia bastante interesante de fondo. Resulta que él es un futuro Beard-Eyed Boy. Bebas un momento antes de seguir al desconocido que decía ser yo con un nombre diferente. Su reacción ante la pérdida de su sombrero me inquietó por dentro. ¿Dónde estaba yo y podía confiar en Kevin Jr.? Estaba fuera de mí, en sentido figurado, sino literalmente. Deja de mover la linterna, me estoy tropezando. Hey, creo que se te cayó esto. ¿Eh? ¿Puede explicarse? Oh, sí, me he quedado sin jabón. Eso no es lo que quería decir. ¿Tienes algo en contra de la jardinería? Es una actividad rehabilitadora. Estoy hablando de esta parte justo aquí, donde dice traicionarlo en mayúsculas. Ambos hemos asesinado cosas vivas hoy. ¿Recuerdas al hombre inocente que apuñalaste hasta la muerte antes? No somos tan diferentes tú y yo. Somos uno y el mismo. Y bueno, no es que por ser la misma persona tendrían respeto uno por el otro. ¿Acaso no le saben al masoquismo? Mi nombre es Kevin Jr. y colecciono sombreros. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Es el momento. Siente el despertar del sombrero de Mayoras. Bueno, es un poco cuestionable si era realmente maligno o no. Igualmente terminaba de pisar un charco de sus restos. Trayecto que por cierto continué hasta que algo muy extraño sucedió. Encontré un agujero en la delgada tela de la realidad, algo que no sucedía todos los días, pero sin poder abandonar la atracción gravitatoria que me orillaba hacia la luz de ese nuevo mundo, me dejé llevar para acabar descubriendo aquello que cambiaría mi vida por completo. Era otra dimensión, colorida, llena de color, la cual no me sorprendía,
pues dije que no era común ver esos agujeros de gusano, no que no me había pasado antes. Pero en esta situación terminé enfrente de algo totalmente diferente, dado que aparecí en un restaurante oscuro lleno de suciedad. Un ambiente muy agradable, pero eso no era todo, sino que vi cómo frente a mí, al orillarme en una apertura, se hallaba un hombre emocionado, divirtiéndose al jugar con sus amigos que eran animalitos con metal por dentro, a las escondidas. Una situación casi imposible de pensar para mí, pues no hace mucho que arribé a este extraño mundo me había encontrado con uno de esos hombrecillos de carne y hueso intentando hacerse huevo para desayunar. Hueso hasta que alcancé a detenerlo destruyendo cada milímetro de su cuerpo, antes de que me lastimase. Razón por la que definí a la humanidad como la siguiente extinción masiva que realizaría. Pero este moradito en su oficina no se veía para nada malo. Hasta lucía como material perfecto para ser mi mejor amigo, puesto que no tenía dueño, y cuando caí en cuenta de ello, sabía que ese era mi nuevo objetivo, encontrar por fin esa persona tan especial para mí. Hasta estaba a punto de robarme al que había enfrente, pero ya parecía ser parte del grupo de los peluches. Solo habiéndome iluminado, abandoné ese mágico lugar con la cabeza en mano del oso principal entre aquellos enigmáticos personajes, convirtiéndose en un recuerdo de aquel día, desde el que me embarqué en mi búsqueda. Mentalizar mi plan se me hizo sencillo, gracias a ver todo lo que aprendí sobre cómo conseguir al amigo perfecto allí. Solo tendría que replicar el escenario y las condiciones con el objetivo de jugar a las escondidas. Exactamente lo que estaban haciendo para que en un abrir y cerrar de ojos, ¡voilá!, amistad eterna. Como el lugar para ejecutar el plan, me decidí por una cabaña desolada sobre un monte muy cercano a la ciudad con las mejores críticas periodísticas del mundo, New York City, en la cual solo tuve que dejar correr mi gran imaginación con una pizca de mi control de la materia por unos instantes para convertirla al final en el edificio idóneo donde realizar una actividad así de recreativa. Una vez nuestro patio estaba preparado, meditándolo me fijé en el detalle de que lo importante en cómo la pasaron era la adrenalina que experimentaron durante toda su partida. Se sentía como si en lugar de contar, quien fuera encontrado le tocaría morir. Un sentimiento más que importante si quería que funcione correctamente. La cosa es que yo no quería lucir así de intimidante en ningún momento hasta atraparlo. Quería mostrar todo el tiempo mi gran e irresistible sonrisa, siendo el problema que sería muy difícil hacerle sentir pánico a alguien si me acerco lento y con una mueca de lo más adorable en este mundo. Conflicto cuya solución no encontraba clara ni yema, pero llegó a mí de la manera menos esperada. Recordé a mi compañero de la naturaleza antinatural, Beard That Boy. ¡Eso era! Estaba frente a mis ojos. Necesitaba de esos chicos tan tenebrosos como él a mi lado, para que ellos se encargasen de ser quienes llenen de terror, mientras yo solo me preocupo en simpatizar a mi invitado. ¡Era perfecto! Así que sin tiempo que perder, lo trasladé inocentemente hacia mi hogar para verlo, y contarle de la iniciativa. ¡Una semana en Floppins! Lo malo es que como quería ser cortés, le pregunté si tenía hambre, cuestión que terminó conmigo yendo a comprar comida, con el ligero inconveniente que me topé con un prostíbulo muy bueno en el camino, así que lo dejé moribundo en mi casa sin puertas una semana. ¡Ay! Anécdotas. Pero ya de vuelta enfocados en mi plan, en el cual creo que aceptó colaborar, nos decidimos a encontrar más miembros para nuestra pandilla, los cuales fueron... ¡Oye, payaso! ¿Ah? ¡Qué bonita sonrisa tienes! ¡Ayuda! Por favor. Estoy perdido. No sé ni cómo llegué a ese laberinto. Tengo mucha sed. ¡Tranquilo, humano! ¡Ya llegué! ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Necesito agua. ¡A eso es lo que vine! Es momento de hidratarse.
Solo hay una cosa que beber aquí, pero es bastante refrescante. Solo dámela, por favor. ¡Tómala! ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Acaso no te gusta un buen sorbo de lava en la mañana? Es mi desayuno favorito. Nada llena más mi interior que ese calorcito para iniciar el día. Oh, vaya. ¿Estás derritiéndote ya con ese poquito? Los humanos son tan extraños. Sobre todo cuando su piel, órganos y músculos se funden en un sistema óseo. Ven acá, Castor. Deja de cagar en el bosque. Te enseñaré a usar un baño. Solo falta algo más. Algo que está dentro de mí, consumiéndome. Mi propio demonio. Y ya con la banda lista, le designé un lugar y acción a cada uno. Pese a que la oficina como objetivo a llegar para todos nosotros no estaba preparada todavía, dado que faltaba colocar algo donde además de solo esconderse, como una regla adicional de este particular estilo de las escondidas, también necesitaría a nuestro amigo herramientas para no dejarnos atraparlo. Con un tiempo límite de 6 horas desde las 12 AM para considerarlo vencedor. Muy curioso, la verdad. Así que decidí colocarle un panel con visión de cámaras repartidas por todo el edificio para que siempre pueda percatarse, o en el peor de los casos, calcular nuestra posición. Unas puertas metálicas con lámparas que no fueran ilimitadas para no hacerlo tan fácil, y además, en un simulacro de cómo sería la situación, también le añadí una pistola de mano, cosa que fue descartada viendo qué es lo que haría yo en su posición. ¡Bang, bang! ¡Para todos! Todo acomodado, era momento de darlo por dado. Como todos por allí se veían interesantes, decidí elegir al azar a mis candidatos, cosa que al menos unas 20 veces no funcionó. Sí, un número bastante específico. Pero bueno, era un festival muy interesante ver a cada uno reaccionar diferente al juego. Habían quienes se suicidaban en medio de la diversión, perdían muy fácilmente, estaban a nada de ganar el juego, o incluso a veces despertaban sin escuchar mi mensaje especial en el cual explicaba qué íbamos a hacer. Y corrían saliendo de la oficina, rompiendo las reglas y por ende renunciando a su oportunidad, como también al chance de vivir. Que la única forma de escapar de mi cabaña era junto a mí para buscar una magdalena de amistad. Pero no se preocupen por lo que seguro han de estar pensando. Obviamente con estos precios no pagamos una tumba para cada uno. Solo echamos sus restos desmembrados dentro de una fosa común en medio de una sala por ahí. De hecho, eran tantos en un punto que podían llegar a verse como unas burbujas hermosas en la bañera, una hilera de ojos sobrantes que con el tiempo aprendimos que por alguna razón, más allá de mi paciencia para descubrirla, parecía que lo supernatural del sitio le permitió a ese montón de carne y tejidos reunidos ensamblarse y de manera muy mórbida mantenerse vivos, cráneos incluidos para sus ojos, conformándose como una amalgama final a la que nos pareció chistoso llamarlo Ojosaurio, apoyado en el extra de que no me acordaba de otro animal que se mueve en 4 patas en ese instante, asunto que llegó a decepcionarme un poquito por el tiempo que tardaba. O eso hasta que, por fin, en el 21º intento, lo hallaría. Al igual que a los demás, lo dejamos sin noción de dónde y cuándo había llegado ahí, con la misma energía, dificultad y oportunidades que los demás, pero contrario a todos esos perdedores anteriores, era una vez que entendió quiénes éramos, además del cómo no dejar que le ganemos, se paró firme contra el miedo o nulas posibilidades de superarnos, determinado en que saldría de ahí. Era increíble de observar su ingenio para encontrar un patrón en nuestros movimientos por más aleatorios que puedan parecer.
Algo sorprendente considerando que yo quería encontrar a alguien así, volviéndose la primera vez desde que empecé con aquel plan que pude visualizar a un humano ganar, siendo el primer paso para pactar nuestra nueva amistad con Jamón. Cuando se acabó, supe que ese tenía que ser solo el inicio. No podía permitir que se marchase tan fácilmente, aun considerando lo difícil de su logro. Pero para no hacerme ver como un tramposo, decidí de manera madura manipular la línea del tiempo y regresar hacia atrás toda esa noche, para asegurarme de que no estaba haciendo ninguna clase de trampa y esta vez ponernos realmente duros con él, terminando en por fin comprobar que efectivamente era el indicado. Ganarnos una vez ya era un mérito, pero superar 2 veces seguidas una noche en Flumpty, no creo poder registrar más exponentes con un honor así. Era el momento del siguiente paso, uno bastante claro la verdad, cambiar nuestro tablero por uno mucho mejor para las escondidas. Una vez más retrocedí la noche dejándolo inconsciente, dándole hincapié a las remodelaciones adecuadas que iban desde cambiar tapices hasta la misma estructura de mi cabañita. Quedó con una forma más lineal, donde todos podamos llegar al frente suyo en una habitación más grande sin ninguna puerta, siendo esta vez la condición para ganar que no se deje ver por el tiempo suficiente para capturarlo en las escondidas, pues entre más ser expuesto, más se acercaría a su final. Sin embargo, algo que sí cambió considerablemente. Lamentablemente, entre lo que cambiaban los espacios, Beaver aún seguía sentado en el inodoro, no teniendo el tiempo suficiente para salirse o primeramente limpiarse. Cayó hasta el fondo de la taza, que terminaba impresionantemente abajo o lo suficiente para que haya muerto en la caída, obligándonos a celebrar su funeral en una media de minuto para al segundo conseguir un reemplazo que ocuparía un hermoso búho real, natal de aquellos bosques cercanos, quien sin entender muy bien a las reglas, solo se lanzaba a volar a uno de los ductos de ventilación que llegaban a la nueva oficina, para acabar con lo que se le cruce enfrente, estando nosotros en esa posibilidad también. Pero ese no era el único invitado extra en la recepción, pues si se acuerdan de mi juego de palabras ingenioso, el ojosaurio ya no es que estaba solamente armado y vivo, sino también levantándose de su fosa en sus atrofiadas extremidades. Afortunadamente, por una razón insana, ya que en lugar de tener que deshacerme de él por buscar dejarnos fritos, se unió en nuestro juego. Algo inesperado, pero bienvenido, pues con aquellos ojotes abundantes, eso de que no vea a alguien estaría muy difícil. Ya despierto, le dejé música ambiental y las notas de cómo jugaríamos ahora. Con un acceso a las cámaras un tanto más limitado que el anterior encuentro, conmigo de nuevo siendo el más amigable por la buena impresión que le daría como el sello que le convenza de nuestra nueva gran relación, y los demás listos para amenazar, dimos casa nuevamente, para que, en cuestión de 6 horas, volviéramos a llegar al momento del spam. Habiendo confirmado lo innegable, me puse a celebrar junto a mi grupo, pues ya no existía límite, todo estaba dicho y hecho de parte de ese humano, pero como se hallaban tan entusiasmados mis amigos, les dije que juguemos una noche más por lo divertido que estuvo esta. Solo tuve que volver el reloj atrás y de ahí en adelante ponernos realmente duros para disfrutar un último encuentro antes de dejar todo eso detrás e ir ya por las magdalenas que me dejaron con bastante hambre. Otra ocasión en la que perdimos, y de manera bestial, dado que cuando el búho regresó a su lugar después de intentar ganar con un vuelo a toda velocidad, chocó contra el urinal donde regularmente se encontraba. Totalmente inesperado, que en contra de las rendijas de acero con las cuales era detenido, no le había pasado nada, pero con esa cerámica sí se había desparramado el pobre. No quedando más opción que como no teníamos más de un hueco en la tierra que ya estaba siendo ocupado, desenterrar a nuestro castor que esperemos estuviese descansando en paz
para luego coser sus restos con los de nuestra otra mascota destrozada y después tallar en el otro lado de su lápida que allí yacen ambos y dejarlos en su tierra, ahora sí prometiendo no tener más animales en la casa. Después de ello, quedé con una idea simplemente genial en la cabeza: ir donde New York, como mencioné, el lugar con la mejor editorial del mundo, para imprimir en un anuncio que ocupe un buen espacio del periódico explicando que finalmente había conseguido a mi mejor amigo, para que ya nadie más se pelease por el puesto, además de también explicar cómo lo hice para enseñarles que no hay nada mejor que secuestrar a alguien para una camarería, no rindiéndose nunca aunque falles 20 veces, formando a un terrible monstruo rojizo de cadáveres. Pero en lo que escribía, amenazaba con convertirlos en tocino a los encargados de la empresa para que lo publiquen, y lo esperaba para su lanzamiento. Había dejado a mi amigo dentro de la cabaña todavía para que me esperase ahí hasta que vaya a buscarlo, dejándolo inconsciente nuevamente. Y en un escenario diferente, mucho más apegado a lo que era el edificio que encontré cuando llegué, por la cuestión de que mi influencia sobre esos muros se redujo considerablemente a la distancia que supondría el viaje, estando sumamente emocionado para cuando volviera. Algo que compartí a mis compañeros, quienes querían jugar mientras me esperasen. Así que le dejé una cámara de fotos usando un flash potente para los ojos de todos quienes, bueno, tuviesen ojos, y acceso a una chimenea que sería lo único que lo salvaría del frío extremo que naturalmente guardaba dentro suyo ese lugar. Él tendría que sobrevivir hasta que llegase para que iniciemos el ritual de la mayor amistad. Dicho y hecho, arribando al sitio, me lo encontré de nuevo saliendo victorioso, con mis demás acompañantes satisfechos de la última partida, así que oficialmente era momento de la inicialización, que consistiría en los dos jugando completamente solos. Sí, nadie más necesario a completar nuestras escondidas. Me aseguraría de que efectivamente Nadie en este lugar o afuera en el resto del mundo pueda interferir en el juego. ¿me extrañaste? Después de masacrar al resto presente, como también causar el apocalipsis en el exterior, finalmente éramos solo él y yo en este mundo, los mejores amigos por siempre, en una noche donde me ocuparía de cada labor para divertirnos todavía más. Pero como ya no había nadie más que nutra de esa adrenalina la noche, dejé de sonreír y mostré lo aterrador que podría ser una verdadera jugada extra huevo ordinaria, siendo que ahora conmigo en mis máximas capacidades estaríamos aquí por última vez para luego ir a comprar las magdalenas. Finalmente, con el salami ya listo, era momento de que salgamos juntos hacia los mejores bocadillos del universo, dejándole escapar y yo yendo detrás de él. Contempló el mundo que hace solo unas horas desintegré. Pero cuando se topó con ello, simplemente se derrumbó y se quebró en llanto. Evento totalmente inesperado, siéndoles franco. Hasta ahora no había temido a nada ni mostrándose vulnerable con nuestras actividades. Sin embargo, aquí parecía una esponja que no paraba de llorar. Pensaba que no le importaba algo antes de habernos conocido, pero ahora me di cuenta de que cometí un error. ¿Y por qué él estaba así? Pues no me medí y al acabar con todo, ya no había lugar donde comprar magdalenas. Era una pesadilla. Así que en mi arrepentimiento, supe que tenía que compensarle a esta persona por fallarle.
Lamentablemente había dañado nuestra relación, así que era el momento de advertir todo lo que hice anterior a esas 6 horas. Cuando una vez ya acaben, él pueda ser libre para volver a su hogar, pues ya no le podía exigir que vayamos juntos a por algo, solo suplicarle que me perdone para reparar nuestra amistad. Lo malo es que cuando empecé con la modificación espacio-temporal, accidentalmente también revertí la noche en sí. Así que, aunque ya no quisiera, tendría que enfrentarse nuevamente a mí y a mis amigos en unas últimas escondidas, la partida más ruda que nunca. Pero conociéndolo no me decepcionaría y estaba totalmente seguro que por primera vez, ya sin intervenir yo, llegaría a las 6 de la mañana. Ya todo terminado, le dejé abierta la puerta, cumpliendo mi promesa de darle su libertad. Viendo cómo recuperaba su sonrisa, fui que al cerrarla yo, también tomé todo lo que dejé en esa cabaña y regresé a la brecha universal que me llevaría nuevamente a mi hogar. Al final, entre todo lo que pasamos juntos, sí resultó ser una semana entre él, mis compañeros y yo. Más de una noche en Flamtis. Fue una semana juntos. Así, volviendo esta vez yo solo a por mis magdalenas, fue que crucé el portal y mientras era devuelto por la gravedad a donde inicié, vi por última vez aquel mundo, siendo esta la historia de cómo conocí a mi mejor amigo. Te extrañaré. Un saludo para Paulit26, Ewisu, Toy Freddy XD1, Juan P, El Matable, Valentino Games, Doe, Emilio, Mans, Verónica Lisette, Jonathan Remake, Víctor Gómez, Posadas Sustersik, Jonka Castle, The Circus of Funtime, Agente Patógeno, Zack Thanos, Spring Gamer y David Ad. Muchísimas gracias por haber comentado mi video análisis de The Walten Files. Para el próximo video, en lugar de comentar en esta ocasión tan específica, les pido a todos mis terroríficos que puedan seguirme en mi Instagram para recibir su saludo. Además de que si les interesa, pueden ganarse una mención especial si le dan like a todas mis publicaciones. Es un detalle que además de darles un poco más de contenido, no necesita mucho tiempo ni nada más que solo tocar un corazón. O también puedes mandarme un dibujo por ese mismo medio, como lo hicieron en una ocasión anterior. Franco Z con su Poké-Woofdork tipo acero y siniestro. Twig con este aterrador Woofdork simplemente tétrico. Gustavo Muñoz, que además de ayudarme en esta ocasión con la voz del Redman, también me dedicó este dibujo que se expresa perfectamente mi situación con Jolly 4. Juan Painter por este momento simplemente épico de mí cayendo en la locura. Mi amigo Michael con algo salido directamente de una parálisis de sueño. Jonka48 por este hiper genial Woofdork Plus. Alfredo C.A. por hacerme este bonito collage y dibujos con todas mis miniaturas. Actimactismod por volverme todo un chico malo. Albert Games por literal tomarse el tiempo de hacer todos mis movimientos al estilo de Boyfriend. Omander in YouTube por hacerme por fin parte oficial de la serie canon VH de Five Nights at Freddy's. Y sobre todo a mi amigo Spring Ray 14, que además de ser la voz de Birthday Boy en este video, para mi 22 de septiembre me dedicó este edit, al igual que la dueña de este canal con su pastel de chocolate. En serio, de nuevo, es algo muy lindo que se hayan acordado. Y obvio no nos olvidamos de mis donadores, el Vicentoide, Francisco Roda Sosa, Frangel, Marioneta Sangrienta, Nerois
y como nuevo, Enrique Arriagada, que como siempre les digo, su apoyo es el mejor, chicos. Que recuerden que con donarme en un chat en vivo ganan un saludo prácticamente permanente. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero les haya gustado, y si es así ya saben que pueden suscribirse para estar pendientes del resto de mis siguientes videos, que contarán 2 historias como esta, siendo muy especial por parte del final de un extenso tributo que le hemos dedicado a Scott Cawthon, mientras otra será de un juego el cual dedicaremos un análisis porque tiene muchas cosas interesantes de qué hablar. Como último, antes de despedirme, quiero agradecer el enorme apoyo que recientemente he recibido hasta llegar por fin a los 17.000 terroríficos. En serio, es algo que me hace muchísima ilusión y no podría estar más feliz por ello. Además de que espero hayan recibido bien esta nueva publicidad que muy amablemente me han otorgado. Intenté hacerlo lo más divertida posible para que no se sienta fuera del lugar y tranquilos, solo saldrán ciertas ocasiones, donde intentaré siempre mantenerlas al igual que atractivas, entretenidas. Pero bueno, eso ha sido todo. Repito mis agradecimientos como siempre y me puedo retirar confirmando que nos vemos hasta la próxima.